Bienvenidos familia, estamos muy contentos para decir que eso va a ser nuestro nuevo programa de podcast. Este viene siendo nuestra primera grabación y estamos muy felices porque aquí estamos de frente con lo que viene siendo la palabra del Señor para leer el mensaje, entenderlo, hacer preguntas y enfocarnos en lo que viene siendo lo más importante, que viene siendo el Señor Jesucristo. Aquí me está acompañando mi padre y va a ser la otra persona que va a estar aquí con nosotros en cada video para explicarnos, para ayudarnos y para bendecirnos. Mi papá. Sí, pues aquí nos hemos dado cita con mi hijo en este día tan hermoso que amaneció muy fresquecito por aquí en California. Y nos hemos dado cita con la intención de poder llevar de una u otra manera a la reflexión o la palabra de Dios a todos aquellos que nos puedan ver en diferentes redes. Ponga mucha atención a lo que vamos a compartir, que yo creo con todo mi corazón, en 46 años que tengo de trayectoria, de predicar la palabra, de cantarle al Señor. Aquí estoy acompañando a mi hijo para alguna pregunta que él me tenga, poder uno y otro en armonía llevar este mensaje ante ustedes, donde quiera que nos estén viendo. Bueno, vamos a empezar, porque el tiempo es valioso, leyendo capítulo 3 del Evangelio según San Juan, del versículo 1 al versículo 3. Yo voy a leerlo y explicar un poco. De momento le pregunto a mi hijo qué entiende esa escritura, para que quiero que los dos podamos aprender del uno al otro. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, con toda la reverencia que Dios se merece. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, supuestamente la palabra rabí es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta allí. Quiero decirles, antes de que mi hijo pueda hacerle una pregunta, probablemente, este hombre llamado Nicodemo, dice la palabra, que era un maestro y príncipe de los judíos, del pueblo de Israel. Un hombre con bastante conocimiento en lo que era el Antiguo Testamento y no tanto de Cristo, del Nuevo Testamento. Un hombre ilustre entre el Israel, muy querido. Dice la palabra de Dios que él había mirado muchas señales y cosas que Jesús hacía, y aunque todavía estaba él con los sacerdotes de la ley, con los personajes grandes, con los religiosos, pero él esa espina en su corazón le llevaba a un día conversar con Jesús. Dice la palabra de Dios del verso 1 al verso 4 que leí, que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que es el maestro, sabemos que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Prácticamente, aunque conocía mucho de la ley, era un gran hombre ilustre, conocedor de las escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, le clavó esa espina de venir a Jesús de noche, como es tan necesario que el ser humano venga a Jesús. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene necesidad de Dios. Él no tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos necesidad, por eso tenemos que venir y buscar al Señor. Y Él vino en busca de Jesús.
y habló con él, y Jesús, las únicas palabras que le dijo cuando él le hizo una pregunta, le dice Jesús: Nicodemo, de cierto te digo. Cuando dice la palabra de cierto te digo, eso quiere decir confirmación, que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Pues aquí yo les voy a leer en inglés. El inglés es mi primer lenguaje. Mi papá lo va a leer en español. Pero aquí se me hizo algo muy interesante, que viene siendo que Nicodemo le preguntó a Dios, que fue: How can a man be born when he is old? Nicodemus asked, Surely he could not enter a second time into his mother womb to be born. O sea, él está diciendo en español, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. y eso se me hace muy interesante, porque una vez más, como dijo mi papá, que él siendo la persona que era, sabiendo de Dios, andaba haciendo estas preguntas. A veces nosotros nos preguntamos preguntas que no entendemos por la escritura, pues. Y aquí él está diciendo cómo uno puede ser born again. ¿Qué es born again, papá? Born again es nacer de nuevo en la área espiritual. Es obvio que ya nacimos una vez, como dice Nicodemo, en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo puede uno entrar otra vez? Es imposible. Nacer de nuevo quiere decir que la salvación de nuestra vida, del Señor, venga a nuestra vida y nosotros cambiemos de una vida que llevábamos a una vida de Dios. Es en la área espiritual. Nacer en el Espíritu. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, es necesario nacer de nuevo. Es necesario llevar una mentalidad diferente que la que llevábamos. Una vida diferente, ¿verdad? Sí, una vida diferente de la que llevábamos antes a la que llevamos ahora, claro, en Cristo Jesús, área espiritual. Prácticamente San Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron Dios les da poder de ser llamados, hechos hijos de Dios, a los que han creído en su nombre. Pero ahí va la respuesta: los que no han nacido en la carne, sino en el Espíritu. Esta es área espiritual. Nacer de nuevo es nacer en el Espíritu como nuevas criaturas espiritualmente. Y él lo decía como físico, ¿verdad? Sí. Como entrar otra vez a su madre, sí, de nuevo, y renacer de nuevo. Cuando no era lo correcto, lo que él andaba queriendo explicar, era espiritual. Y eso es imposible, claramente. Si no es por medio del Espíritu, sí, no puede hacer uno nuevo, de nuevo. Entonces, muy importante, hermanos, es ¿cuál es una pregunta que podrían hacer ustedes? ¿Cuál es lo más importante en su vida? Una casa, una mansión, tenerlo todo, estar lleno de millones de dólares, o tener una experiencia con Cristo para salvación, un nacimiento, paz, amor, tranquilidad, ser personas que sentimos el amor de Dios en nuestra vida y que nuestra vida por medio del Espíritu empieza a cambiar. El nuevo nacimiento es cambiar de vida a una vida diferente en la área espiritual. Es lo que Dios le está hablando a Nicodemo aquí en la palabra de Dios. Y la verdad es lo más importante que uno puede ser, porque todo lo que tenemos ahorita, en esta vida, en este mundo ahorita, todo es casi material, todo es un gusto por un momento. Pero la salvación es para siempre. Sí, para siempre. Además de esto, aquí vemos a Nicodemo, un hombre lleno de sabiduría, reconocido entre los judíos. Estaba un poco, por decirlo, como ciego, blind en el área espiritual.
porque cuando Jesús hablaba con él lo entendió físicamente y mentalmente, humanamente. No lo entendió espiritualmente. Por eso Jesús le dijo, tú eres maestro, eres príncipe entre los pueblos de Israel, y no sabes esto, Nicodemo. ¿Todavía no te has dado cuenta de lo que te estoy hablando? ¿Por qué? Porque él estaba como una área media ciega, no entendía completamente. Él quería entender en la carne y no se puede. Es la palabra de Dios, es entenderla espiritualmente sobre todas las cosas. Así es. Y vamos a seguir con el versículo 5. 5, verso 5. 5 al 8. Vamos a continuar, amada audiencia, del verso 5 al verso 8. Respondió Jesús, de cierto, quiero entrar en esto antes de seguir. Cuando Jesús dice de cierto te digo, es como lo dice una vez y lo confirma con seguridad la segunda vez. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, pues hablamos que hay que nacer espiritualmente, porque nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. El Espíritu. Y así todavía, versículo 9, él dice, how can this be? Él preguntó, Nicodemio. Todavía le pregunta. Sí, le pregunta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Verdad? Hablamos que en el versículo 5 dijo, born again in water, en agua. ¿Qué andamos leyendo aquí? Nacer en el Espíritu. ¿Y en agua? Recordemos que cuando hablamos de la agua, no es la agua natural que uno bebe, que tenemos mucha para saciarnos. Es el bautismo. Hablamos más bien, la palabra de Dios recuerda que es pan de vida y agua de vida. El que no naciere de la palabra por medio del Espíritu Santo y la palabra no puede entrar en el reino de Dios. La palabra es tan poderosa para cambiarnos. Por medio del Espíritu Santo nos redarguye, nos trata con nosotros, lo más íntimo de nuestro corazón. El Espíritu Santo entra ahí a empezar a tocar la vida. O sea, ha habido mucha confusión en el pasado que se refiere a un bautismo aquí cuando no. Se refiere a la palabra de Dios, que son ríos de agua viva, y el Espíritu Santo, prácticamente el río de agua viva, el Espíritu Santo, y la palabra es pan para nuestra alma y nuestro ser. El que no naciere del Espíritu, de agua, de la palabra, del Espíritu Santo, dice, no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que es el nuevo nacimiento, espiritualmente, algo inexplicable. De un día para otro, dice, ¿cómo pudo haber sido esto? Yo no hubiera podido, pero por medio de la palabra y del Espíritu Santo fue posible de que hubiera ese nacimiento en nuestras vidas. Así es. Y el 10 dice, you, Israel teacher, tú eres maestro de Israel. Maestro, ¿verdad? Said Jesus, and do you not understand these things? Y tú no comprendes estas cosas. Exactamente. Por eso ahí lo que les decía anteriormente, me adelanté yo, disculpen, es que siendo Nicodemo tan sabio, tan inteligente, tan maestro, tan capaz de poder exponer maestro entre multitud del pueblo de Israel, no entendía esto porque lo quería entender humanamente, es lo que había dicho antes, me adelanté un poco. Entonces, el nuevo nacimiento lo comprende aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido una experiencia personal con el Señor. De hecho, que San Juan nos enseña que Jesús nos ha hecho renacer para una esperanza viva, la esperanza de la eternidad. Entonces tenemos que entender por medio de su palabra es
espiritualmente y se entiende por el Espíritu. Voy a entrar yo leyendo de versículo 11 al 14, dice así: de cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Aquí, antes de continuar con lo demás, claro, nosotros, al menos yo creo que mi hijo también, hablamos de lo que sabemos. Nosotros sabemos y entendemos esto, lo que dice la palabra de Dios. Dice, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. ¿Qué hemos visto? Las maravillas de Dios en nuestra vida. Vamos a hacer testimonio vivo del grandioso amor y misericordia de Dios que vino a nuestra vida, se nos cambió. Eso hablamos, lo que el testimonio, testificamos de que Dios, de que Jesús es el que nos ha hecho renacer, nos ha hecho cambiar de vida, nos ha dado un nuevo destino, a un nuevo nacimiento, a una vida nueva para hacer su voluntad. Por eso testificamos. Una gente no puede hablar de algo que no ha visto ni algo que ha oído, pero nosotros hemos oído. Jesús le dice a Nicodemo, lo que tú sabes es lo que hablas, lo que yo sé es lo que te digo. Entonces allí claro que es lo que oímos y lo que hablamos tiene que ver mucho. Lo que hablamos, que somos testigos de que Dios es el único que puede transformar vidas. Verso 12 dice, si os he dicho estas cosas terrenales y no creáis, ¿cómo creerán si dijere las celestiales? Si Jesús les hablaba a Nicodemo y a la gente en cosas terrenalmente, humanamente, y no entendían, ¿cómo si les hubiera hablado las cosas del cielo, celestiales? Si no entendemos lo terrenal, lo humano, vamos a entender lo espiritual. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que todo eso viene por el Espíritu, porque la verdad que nadie puede entender si no es por el Espíritu. Porque cosas terrenales, el mundo por donde quiera está pensando lo humano, la mente es humana. Pero cuando es cambiada y transformada y nacida en el Espíritu por Dios, ya habla cosas espirituales, celestiales. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesús vino hace más de 2000 años aquí a nacer, a morir por nosotros, descendió del cielo. Y Él vino del cielo para salvar al mundo sus pecados, para darnos una oportunidad de una vida espiritual eterna. Y así como Él descendió, dice la Biblia también, nadie descendió ni nadie subió al cielo no más que Él. Y hace exactamente después de haber muerto, resucitado, así como Él vino, se fue al cielo. Por eso es que habla estas cosas Él, que solamente Él es el que sabía todas las cosas y las estaba explicando, porque así era como debería ser, porque Él conocía todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, también y lo que el hombre piensa. Dice el mismo Jesús que descendió, así mismo ascendió al cielo. Verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando hubo una enfermedad tan grande, Dios le dijo a Moisés que levantara una vara, un palo, y pusieron una serpiente enrollada, y que todo aquel que mirara esa serpiente levantada pues en ese palo iba a ser sana. Entonces, y sí, así era en el Antiguo Testamento, pero dice que así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que Jesús sea levantado entre nosotros, y por eso fue levantado como al tercer día después de haber resucitado. Duró un tiempo con sus discípulos y fue levantado, como dice aquí la Escritura. Aquí dice el 15, that everyone who believes in him may have eternal life. ¿Cómo dice en español? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es una pregunta que yo le hice a mi papá. Se ha oído muchos rumores que dicen que con que uno crea en Él, tenemos la salvación. La salvación primeramente ya no la tenemos, pero nuestra
seguridad de irnos con Él. Y no nomás es creer en Él, ¿verdad? Exactamente. No nomás es creer viéndolo bien. La palabra creer implica mucho. No, yo creo que la palabra creer tiene mucho peso, pesa mucho de verdad. Cuando la comprendemos, la palabra creer es creerle a Dios, hacer su voluntad, vivir una vida para Él, creer en todo lo que Él nos ha dicho que es verdad, que no hay ninguna mentira. Creer en Dios es entregarnos completamente, dejar que Él obre en nuestras vidas, nos siga bendiciendo de una manera poderosa. Esa es la palabra creer, hacer su voluntad. Por ahí hay una escritura que en veces es muy difícil quererla decir, pero es verdad. Dice la palabra de Dios que también los demonios creen que Jesús es Dios y tiemblan. Aún mismo Satanás cree, pero no hace la voluntad de Dios. Él es el malo. La palabra creer no nomás es creer, sino hay que creer y hacer el bien. Y Satanás cree, pero hace lo malo. Entonces, reconoce Satanás y los demonios y creen que Jesús es el Hijo de Dios y es el Todopoderoso. Aquí me lleva una escritura que cuando Jesús fue una vez a la región de Gadara, miren nomás, para que vean que también Satanás y los demonios creen en Jesús. No nomás es creer, sino implica todo. Una rendición completa ante el Señor. Fue a la región de Gadara toda la noche con sus discípulos en una barquilla y llegó a la región de los Gadarenos. Al llegar allá, había un hombre con una legión de demonios que lo atormentaba en el sepulcro. Y cuando miró que Jesús venía, dijo: Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Reconoció que Jesús era Dios. ¿Me has venido a atormentar o nos has venido a atormentar antes de tiempo? Ellos reconocieron y creyeron que Jesús era el Todopoderoso, que era Dios. O sea, creían. También mucha gente cree hoy en día, pero mira cómo vivir y cómo vivir. Yo tengo 46 años y mucha gente me pregunta, hermano, amigo, yo creo que yo miro sus hechos, sus obras, que no creen porque siguen haciendo lo malo. La palabra creer implica mucho, la verdad. Es pues nacer en el Señor y hacer la voluntad de Dios más que todas las cosas. Y aquí Dios en el 16 nos da la seguridad que es bien bonito, ¿verdad? Pues nos enseña y nos dice aquí: For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. ¿Cómo dice en español? ¿Por qué de tal manera amó Dios tanto al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree, de la manera de creer que estoy hablando, no se pierda, mas tenga la vida eterna? No sé qué entiendes ahí, hijo, pero a lo que yo veo, a lo que Dios me ha dado entendimiento, es que solamente en Jesús, creer en Jesús de verdad, podemos obtener la salvación. Así es. No tantas veces cuantas veces pueda ir uno a la iglesia, no por leer tanto la Biblia y conocer todo, pero estar a ciegas espiritualmente, no por tener una capacidad de hablar, no. Dice, para que todo aquel que en él crea verdaderamente no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué tan importante es ver esto, hermanos? Es el plan de salvación. En otras palabras, yo he notado en el versículo 16 de San Juan, que es la Biblia chiquita, en miniatura. Porque si tan solamente se entendiera este versículo, ver el amor de Dios tan grande que nos ha dado, para que nosotros no nos perdamos, para que tenemos garantía de salvación y vida eterna. Si entendiéramos ese amor tan grande, sería suficiente para nuestra vida espiritual e irnos a tener salvación y vida eterna.
Recuerde que el amor de Dios es grande porque dio a su Hijo unigénito para que todo, no dice nomás para el judío, para el griego, no dice para ciertas sectas o cierta religión, dice para que todo el ser humano que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros la palabra de Dios nos enseña que el plan de Dios es que tú y yo vivamos para siempre, no nos perdamos. Tenemos la escritura a nuestro lado para poder ver la salvación garantizada cuando creemos en Jesús. Ya sabemos que vamos a la vida eterna porque no vamos a vivir en perdición, sino vamos caminando hacia la vida eterna. Y aquí sigue diciendo, aquí voy a leer del 17 al 18. For God did not send his Son into the world to condemn, para condenar el mundo, the world, but to save the world through him. Salvar a la humanidad Sí. por él. El 18. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. Bonitos versículos, ahí nos da a entender el Señor de que nuestra decisión de aceptar, de recibir a Cristo como su salvación, de creer en Él para no vivir en una condenación eternamente. Lo que mi hijo acaba de leer en inglés, él dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar. Él no quiere que ninguno se condene. Él nos ama. Él nos ama tanto para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. Él fue el propósito de Dios de mandar a su Hijo al mundo, es para que el mundo no fuera condenado en el infierno. Si si el Padre no hubiera mandado a su unigénito, déjeme decir, no hubiera pagado el precio a salvación, no nos hubiera reconciliado como el Padre, como hizo Romanos, hubiéramos sido toda la raza humana una condenación en el infierno. Pero Cristo, con su muerte, con su sacrificio en la cruz, con Dios haberlo enviado para no condenar al mundo, más bien para que seamos salvos y que no vayamos a esa condenación eterna, Dios mandó a su Hijo. Y luego verso 18 que leyó dice, el que en Él creyere no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la condenación uno mismo se la arrima a su vida. No viene la condenación a mi vida porque Dios es malo. No viene la condenación a mi vida porque yo pues nomás me lo merezco. Yo mismo decido mi propia condenación. Dice, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ni él ha recibido en su corazón, no ha tomado en cuenta el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El que no ha creído en eso ya es condenado. O sea, automáticamente uno mismo se condena por no recibir el plan de salvación para nuestras vidas. Es muy importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta de que no fuimos criados ni formados para que Dios nos condenara, sino para que por medio de Él tuviéramos salvación y garantizada y vida eterna también. Y para cerrar, papá, lee del 19 al 21. 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Versículo 20 y 21 vamos a concluir ahí. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nadie quiere que se le llame la atención. Si yo ando mal, no quiero que me digan que ando mal, dice la palabra de Dios. No quiero venir a la luz porque la luz me va a aclarar por dentro que ando haciendo lo malo, y como no quiero que las malas obras de mi vida sean reprendidas por nadie, por mi orgullo, por lo que sea, por eso es que no vengo a la luz, porque sé que Dios me va a sacar todo lo malo y puedo ser reprendido, pero por el Señor, qué bueno que sea reprendido. Verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto
que sus obras son hechas por Dios. Entonces, hermano, aquí vamos concluyendo las obras. Tenemos que, ya como andamos en la luz, tenemos que tener buenas obras. Porque ahí son los hechos que van a decir quiénes somos nosotros como andamos en la luz. Nuestras obras tienen que manifestar que Jesús vive en nuestra vida. Es tan importante, amados hermanos, caminar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Concluyo con esto. San Juan 14, verso 6, dice, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Va a ir al Padre y a la eternidad. La verdad, la única verdad soy yo. Y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. A través de su Hijo. Nadie va al Padre solamente a través de Jesús. Padre Santo, venimos, mi hijo y yo, delante de ti para agradecerte la oportunidad que nos da de estos 30, 35, casi 40 minutos de poder transmitiendo por estas redes a aquella gente que nos ve, a estimada gente, amada audiencia que nos ve, para que ellos puedan ser bendecidos que los compartimos. Ese es el deseo de nosotros, que las almas sean salvas y que vengan al arrepentimiento y vengan a tener una vida nueva en ti, Señor. Nazcan de nuevo en una vida diferente. Padre Santo, venimos ante ti dándote las gracias, Señor. Aquellos que están oyéndonos en este momento o viendo cuando vayan a ver este videoclip o esa transmisión, te pido que pongas en sus corazones de rendir sus vidas a Cristo. Y gracias, Señor, una vez por todo lo que nos has permitido llevar a cabo. Danos sabiduría e inteligencia, conocimiento, ciencia para llevar a cabo tu palabra lo más inspirado y más cerca de las Escrituras, y hablando de esta gran verdad de tu palabra, que no hay otra gran verdad como la palabra tuya inscrita para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.